Buenas tardes. Una nueva edición de Canal del Sistema. No son pocos los que me piden que lo entreviste a Cerati. Ricardo Cerati no quiere hablar. Me manda las cosas a mí para que yo hable por él. Esto que voy a hablar ahora, de la doctrina Videla, esto lo pidió Ricardo Cerati. Yo no le cambié ni una coma. Así que empezamos con el discurso de Ricardo Cerati. La opción de Bertoldo, elegir el árbol para ahorcarse. Esto lo dijo Arturo Jauretche. Hace unos meses atrás, los sargentos elegimos el árbol en donde ahorcarnos. El enemigo de lo nacional se nos presentó con 3 candidatos principales y otros secundarios para que el terror eleccionario sea completo. Entre otros sabios, Séneca decía: no tomes una decisión permanente a causa de una emoción temporal. Los argentinos utilizamos el voto bronca, muy bueno, válido, pero ahora vamos conociendo el resultado. Nos olvidamos que existe el voto en blanco o anulado. La gilada creyó que venía en carácter de salvador de la clase media. Las elecciones se definieron entre un soldado de la desaparecida UCD, que al final del mandato se hizo cargo del gobierno kirchnerista, y un desconocido total que hasta se le inventó una novia. Debe ser para que parezca hombre. Encima, el chanta de Massa dijo que iba a solicitar un examen psicofísico para los candidatos presidenciales. Seguramente no insistió, porque él no lo hubiera pasado al igual que su contrincante. Es increíble, pero real. Si se quiere comprar una carabina calibre 22 LR para practicar tiro en un polígono, tiene que someterse a un examen psicofísico, entre otros requisitos. Para manejar un país como la Argentina, no se le pide que demuestre nada. Si tiene conocimiento, buenas intenciones, si es honesto, si no tiene antecedentes penales o problemas mentales. Nada. No tiene ningún tipo de antecedente válido para ser presidente, aún de un país de chantas como el nuestro. Fue una elección acorde a nuestra desintegración social. Lo único que por ahora nos falta es la violencia social. Nietzsche decía que los valores de los débiles son los más apreciados porque los fuertes se los han apropiado para dirigirlos contra ellos. Por eso tanto conformismo con las democracias coloniales. Hay 2 formas de conquistar y esclavizar una nación. Una es la espada, otra es la deuda. Decía John Quincy Adams, 6º presidente de Estados Unidos. Mucha gente espera que este sea el último presidente de este ciclo denominado democrático, que hizo fundamentalmente a toda la llamada clase dirigente millonarios y empobreció a más de la mitad de la población. Si llega la noche final, tendremos las opciones para hacer un país en serio o que lo corten en 4 para hacer aunque sea kelpers. Basta de ser argentos sinónimo de vendepatria, cobardes y sin honor. Desde nuestra fundación que nos maneja el enemigo. Antes hicieron una historia que es casi toda mentira y ahora nos manejan oficialmente con la mentira a través del excremento de clase dirigente y los medios masivos de desinformación. Ninguna investigación en serio. Los últimos 40 años son de impunidad para estos delincuentes, sin distinción de partidos políticos. Para el choreo, todos fueron iguales. Algunos más proclives a la entrega total, contando solamente lo de la famosa democracia que pregonaba el charlatán de Alfonsín. 40 años de cleptocracia. De ahí que el delito en Argentina es institucional. Este gobierno responde a intereses de otro país y de organizaciones ajenas a lo nuestro. Son parte del enemigo interno, que visto la situación se animaron a más. Todos sabemos que al peronismo le quedó el nombre, la marcha y las fotos de Eva y Juancito. El inventor del movimiento pendular, que da bien con Dios y con el diablo, izquierda y derecha, capitalismo y chupacirio y socialismo, chupacirio y masón.
muy inteligente. Cualquier tranvía lo dejaba bien, pero fue la madre de los cobardes. Hasta de muerto le pasaron la factura, cortándole las manos. No creo que pueda salir un líder patriota, serio y capaz del famoso PJ. Muchos años de curro y mal ejemplo, y lo peor, impunidad. Todos quieren hacerse el peroncito, pero la población ya está harta de escuchar la palabra Perón, palabra mágica para robar en Argentina. Los liberales extranjerizantes roban en silencio. Para esta época no alcanza más. Hace falta un hombre de acción para la justicia e inteligente para un proyecto de país. Un hombre que por lo menos haya leído a Scalabrini Ortiz, Jauretche, Torres, Hernández, Arregui, Abelardo Ramos, en fin, todos hombres de pensamiento nacional. Basta de robar con la memoria histórica de Perón. Por si no se enteraron, murió hace muchos años. Aceptó el desafío que el general Lanusse, el último caudillo militar, cuando dijo, no le va a cuerda por volver. Volvió y murió. 15 años después de su muerte aparecieron los herederos, los que creían que tenían el bastón del mariscal en su mochila. Menem, Duhalde, Cafiero, Rodríguez Sá, Kirchner y miles más que fueron los funcionarios que también se robaron el país y nadie fue preso. Roban, pero por robar el argento te perdona. Somos hijos, nietos y bisnietos de extranjeros. Muchos fueron agricultores, pero también muchos fueron ladris. Hubo trabajadores como también cobardes que huyeron de sus países en guerra. En fin, hubo de todo. Vinieron a hacer la América. No porque llegaran de Europa los hacía buena gente. Vino mucha basura humana y procrearon en nuestra tierra. Echados de otros países vinieron a robar a la Argentina. Y como si fuera poco, parieron hijos ladrones de la cosa del pueblo. Siempre nos hablaban de la Europa, el no te metas, hacer la tuya, yo argentino, como una forma cobarde de ser neutral ante los problemas. Pero con entregar el país al enemigo, seguramente la oligarquía puede estar a favor. Para ellos es un negocio, y a los giles le da lo mismo. Una pena, y así sigue casi 2 siglos después. El principal enemigo era y es el interno, porque es el traidor. Ya ni siquiera está camuflado. Una buena parte del enemigo está casi en la superficie. A raíz de eso, el mundo nos conoce como cagones, ladrones y sin identidad nacional. Hay que demostrar para cambiar tantos años de verso. Pero todo llega, y la muerte no va a ser la excepción. El enfrentamiento será inevitable, o la entrega será total. Al poder del dinero lo vence el poder de las armas, y hasta el espíritu. ¿Tendremos que pasar por eso? Los pobres y patriotas necesitan un líder, y tener un poco de dignidad. 25 millones de mansos pobres. Obviamente no es fácil de hallar un hombre nacional con condiciones de liderazgo. Hace 40 años que los usan para los votos, y después otra vez a vivir al rancho. ¿Cuánta razón tuvo Hemingway cuando dijo, el paisano tiene buen sentido porque ha sido vencido desde el principio? Dadle poder y veréis en qué queda su buen sentido. Estaba viendo los planes sociales y sus dirigentes. Mucha platita, aguante el curro. Mira lo vivo que somos. El gatito está comprando guerras que no son nuestras y además van a usar nuestro territorio para dirimir sus asuntos. Apuesta a los futuros perdedores de la Tercera Guerra Mundial. Además, salimos del BRICS. Puede ser que sea el argumento para el corte del país. No hay duda de que él no es normal, pero los que manejan las cuerdas saben lo que hacen. Creo que en esta situación, Mao Zedong lo explicaría así. Escuchen bien, No hay construcción sin destrucción. La destrucción es la crítica, es la revolución. Para la destrucción se precisa el razonamiento y este implica la construcción.
La destrucción viene en primer lugar y lleva en sí mismo, en sí, naturalmente, si se da en buen sentido la reconstrucción. Para los chinos, cuanto más grande es el caos, más cerca está la solución. La prensa ya hace tiempo que no es solamente cómplice del enemigo, sino que es parte muy importante de ellos. No hay más periodistas independientes. Todos son parte del problema. Guerra y política. La guerra de cuarta generación indican que los blancos van a batir que van a tener prioridad serán elementos claves en la guerra psicológica, a través de los medios masivos de información, mercenarios al servicio del enemigo de lo nacional. Un candidato a presidente enarbolando una bandera extranjera, y encima de un país que no nos reconoce la soberanía de las Islas Malvinas. Hizo sentir mal a mucha gente. Lo raro fue ver a la entonces candidata a vicepresidente festejando, y eso que se hacía la malvinera. Habla de Malvinas. Se saca fotos sonriente, con todos los extranjeros enemigos nuestros que llegan al país. Mezcla a cualquier hombre que fue una guerra con héroe de esa guerra. Claro que hubo héroes en la guerra de Malvinas. La Fuerza Aérea tuvo la mayor cantidad. Fue la fuerza que brilló excepcionalmente. Salvo el honor, no solamente militar, sino el honor argentino. Las otras fuerzas también tuvieron algunos hombres de buena actuación, pero no todos son héroes por haber ido a la guerra. El gobierno le dio medallas a todos por ir a cumplir con su trabajo, no por héroes. Una forma de encubrir el fracaso del proceso de organización nacional. Sus dirigentes eran policías militarizados. 10 años de guerra interna. Cuando perdieron esa, llegó la guerra convencional y los agarró como para un desfile. Algunos creen que se hizo exactamente lo que necesitaba Londres. Una guerra para tapar los problemas internos de ambos países, y más grave aún, contra el imperio anglófilo, prácticamente la madre patria. El resultado de esa guerra terminó por romper al ejército. Quedaron muy en evidencia. Pasan los años, la gente se olvida y la prensa a favor lava un poco la ropa. Los héroes en la historia universal son siempre muy pocos. Por eso lo excepcional fue la Fuerza Aérea Argentina. Creo que además de lo técnico militar, tenía otra formación intelectual, es decir, más nacional. La Fuerza Aérea Argentina fue creada a mediados del siglo XX, cuando las Fuerzas Armadas estaban abocadas a un proyecto nacional. El mundo, además, habló muy bien de ella. Han hecho cosas extraordinarias. El enemigo tiene que estar seguro de que no se compran aviones modernos. Además, comprando basura aeronáutica aumenta la cometa. El ejército de estos tiempos siempre brilló por su oscuridad. Y el imperio está tranquilo, factor estratégico. No mezclemos porque no hace bien confundir a un soldado normal, o peor, a un cobarde como un héroe. Ella, como candidata a vicepresidente, aparecía siempre con una bandera argentina y escarapela. Quizás para que se le haga juego con la ropa, especialmente con los jeans. Quería los votos de las gorras. Casi medio siglo de vida y ningún antecedente de política nacional, y el gatito con bandera extranjera. Y lo mismo fueron votados. Se juntó el voto bronca con el voto zombie. Fueron más zombies que bronca. Entiendo que para el gatito esa es su patria, su religión. Tiene que sumar puntos con el poder anglófilo y sionista, entonces lo lógico sería que vaya a vivir allá. No tiene nada que hacer aquí. Él trae destrucción y pobreza. ¿Qué cree que va a recibir a cambio? Además, allá no hay inflación. Puede conseguir trabajo de ayudante de rabino y contribuiría a paliar el fracaso demográfico sionista. Más ahora que, según dicen, que están en peligro y que todo parece indicar que aumenta. Da la impresión que se quedan sin futuro. ¿Los traerá para acá? ¿Qué ejemplo para el mundo si se fueran todos a empuñar un fusil?
es un poco más pesado que una chequera. De primera supone una muerte violenta. Los periodistas sargentos formarían un batallón. No hay algo más noble que defender la patria con las armas, no con las cuentas bancarias. Claro que no todo el mundo tiene honor, salvo que la vicepresidenta también tenga algo que ver con esa bandera. Contrariamente, no se explica qué está haciendo allí. Nunca se vio un candidato a presidente con una bandera que no fuera la de la patria, ni siquiera Menem, que fuera antipatria, ignorante y corrupto. No se recuerda algo tan asqueroso como él, pero no se lo vio nunca en esa situación. Eso sí, trabajaba para el extranjero. Todas las guerras traen enseñanzas, porque siempre alguien aporta algo nuevo. En este caso, la Franja de Gaza de Israel daría la impresión de que los dos bandos emplearon una parecida táctica para doblegar al enemigo. Creo que uno de ellos intentó por el medio masivo y el otro por el exterminio demográfico, que era preocupante para ellos. Basta, por favor, de decir estupideces. No se les crea a los periodistas supuestamente argentos, y menos aún si se identifican con banderas de una de las partes. Nadie de esos giles da el ejemplo y se embarca hacia la guerra. Todo es chamullo. Con respecto al resto de las elecciones, todo fue más o menos igual al pasado. La excepción fue que usaron a las gorras para juntar muchos votos. Contentos, creían que algún partido político los consideraba. No solamente usaron las gorras que usan los jóvenes, que mayormente los votó, sino las gorras institucionales. Y a los retirados de las gorras le confiaban en una futura vicepresidente que hubiera tenido más poder que cualquiera. Las gorras quieren la libertad y terminar con los juicios de lesa humanidad. Se decía que iba a conducir el Senado, las Fuerzas Armadas, la de Seguridad Federal y encima la Secretaría de Inteligencia Nacional. De haber sido así, el poder real hubiera sido de ella y no la del gatito Milei. Además, nadie creía que esa mujer esté preparada para ese manejo de poder. Qué desesperación de las gorras argentinas que creyeron en esa mujer. Pobre gente, llevan las gorras en los pies. El gatito es un elemento que responde a intereses antinacionales y jamás le daría a su vice semejante poder. Aunque ella en definitiva tampoco representa los intereses nacionales. Hoy nadie cree en los militares y no se observa un líder excepcional para la situación. Al contrario. El último tren militar pasó el 3 de diciembre de 1990. No era gran cosa, pero peor era lo que había. En cambio eligieron la entrega nacional con Menem y Balsa. Vendedores internacionales de armas, ¿se acuerdan? Desapareció parte de un pueblo para tapar las huellas. En la guerra Perú-Ecuador le vendimos a Ecuador. Perú fue el que nos ayudó en la guerra de Malvinas. ¿Más traición que eso? La sospecha de Juan Pueblo con respecto a la vicepresidente es lo que decía Goethe. Todo aquel que aspira al poder ya ha vendido su alma al diablo. A lo mejor, por ser católica practicante, vivió en un convento, o quizá ha sido parte de la estrategia de la campaña proselitista para embalar a los giles. La necesidad de saber, la necesidad de creer y no de saber. ¿Habrá caído la trampa? ¿Quiere usarla para juntar los votos de la familia de las gorras? Charles Darwin decía que la progresiva degeneración de la especie humana se percibe claramente en que cada vez nos engañan personas con menor talento. Quizá hizo lo que tradicionalmente hacen nuestros políticos, mentir y traicionar. Es una mujer adulta y supuestamente instruida, pero también es cierto que con poca o nula experiencia en la política nacional. Para dedicarse a la política es necesario, entre otras cosas, sentido común. También Voltaire creía que era el menos común de los sentidos. La familia política argentina se une cuando percibe que la familia militar se apresta a ingresar en su territorio. Los desfiles son parte del engaño. Subirse a un tanque de guerra
2 payasos no lo hubieran hecho tan bien. Mucha gente ha considerado que fue una burla hacia nuestros soldados. Fue el comentario reservado de los diplomáticos extranjeros. En estos años hemos tenido en el ejército 2 excepciones, con 2 generales rastreros que tenían muchas de las condiciones que tienen los políticos sargentos y han hecho una gran contribución a la destrucción de las Fuerzas Armadas. Y debido a eso tienen un muy buen pasar económico, buena prensa nacional y bastante impunidad. Ellos saben que la subordinación de sus camaradas y que el valor no hay. Los militares siempre creyeron que los liberales extranjerizantes los consideran. Error, los usan. Además ya no hay apellidos ilustres en las fuerzas. Son hijos de tendero, decía Nietzsche. Cuando la hermana del gatito Milei lo anunció como el ganador de las elecciones, lo hizo con él solamente. Pero la gente votó la fórmula. Él le dijo: mi jefe. La vicepresidenta estaba fuera del hotel con los partidarios. Muy clara la señal de que la vice quedaba fuera de lo importante del gobierno. Pero como bien decía el mexicano Porfirio Díaz, perro con hueso en la boca ni muerde ni ladra. Ha sido una clara señal. Eso solamente se hace con los profilácticos usados. Lo único lindo que tiene la política semicolonial son los mensajes subrepticios. El ser presentado por la hermana y a él solo como ganador, hay que ser muy limitado para no darse cuenta de la semejante señal pública. Esa noche el tráfico de llamadas a los celulares fue indescriptible. Luego lo repitió cuando subió en el Congreso Nacional. No hubo silla para ellas, mientras Gatito hablaba a los giles de la plaza del Congreso. Sí hubo para los demás invitados. Recuerdo cuando ganó Alfonsín. El chancho socialdemócrata de Chascomús se presentó con Víctor Martínez. Lo mismo hizo el peronista liberal musulmán católico analfabeto abogado de Menem con el bañero Dualde. Chupete la Rúa con Chacho Colectivo Álvarez. La pregunta que se hace en algunas gorras con un poco de inteligencia, nada fuera de lo común, es: ¿un miembro de la familia militar nos usó? De llegar a ser cierto, lo trascendente, porque ya de los políticos sargentos esperamos cualquier cosa, es que las gorras ya las toman para la joda. No asustan a nadie. Días después, la Comisión de Temas Seguridad y Defensa, que trabajaba asesorando a las órdenes de la señora, desapareció de la escena. Se disolvió. Para cómo la oficina estaba en pleno centro. La gente los veía salir con su carpeta llena de proyectos. Hablaban entre ellos en la decepción, se miraban los unos a los otros, ni siquiera los fue a saludar. Puteadas al por mayor, tantas ilusiones a la basura. Lo más importante del militar es algo que hace muchas, pero muchas décadas que no se percibe en los uniformados: el honor militar. No hay suicidios, son católicos. Fe, esperanza, miedo y culpa, todo lo bagaje religioso. Empleados públicos no siente necesidad de dar un ejemplo en nada. Curro. Ellos quieren vivir. No importa si es sin honor. El único suicidio de sus últimos tiempos ha sido el de un policía tucumano que no se entregó a los que lo fueron a detener. ¿Con el honor se come? No hay pago adicional por el honor. ¿Por qué tenerlo entonces? No se le puede pedir a una persona que ande en política argenta que en estas épocas tenga honor. Pero otro hubiera sido el cantar después del bochorno sufrido en las afueras del hotel si ella hubiera presentado su renuncia. Iba a ser única. Su ideología pasaba a un segundo plano. Si hubiera demostrado esas agallas, revalorizaba sus ideas y su discurso. Se le hubiese podido comparar a Evita, por dignidad. Así es parecida a Isabelita, aunque Isabelita resistió con entereza a la prisión de los militares. Da la impresión que le falta entender lo importante. Aún siendo enemigo, cuando hay una demostración de valentía, uno lo acepta con gusto, porque en definitiva, enfrentarse a una persona en esas condiciones aumenta el propio valor. Ella viene de una familia militar. Quiero creer que en su casa alguna vez habrá escuchado hablar del honor.
y más aún del honor militar, aunque sea en términos generales. A veces ese tema no se habla en voz alta para no quedar expuesto. Si el militar no lo posee, dura poco o nada en el combate. En la historia universal, creo que hay una treintena de conductores militares excepcionales. Hay más filósofos que hombres de armas. Miren si será una profesión difícil. En Argentina casi siempre hubo paz, poco riesgo, y el ser militar era una salida laboral de ingreso a la sociedad argentina. En la campaña proselitista la gente hablaba de ella como de una mujer de carácter. Hoy, después de lo que le hicieron a Catito Milei y su banda, ha quedado muy mal parada y el ridículo es nacional. Pero privilegió el puesto electo por sobre lo que predicaba. El honor, los héroes, visitar cuarteles extranjeros, fotos con armas, lindas palabras y gestos, pero fueron simplemente eso. Palabras y gestos para las fotos de Instagram y Facebook. Quizás Juan Ingenieros lo hubiera definido así: se es siervo por necesidad y servil por elección. La pregunta es, ¿qué diferencia habrá ahora con Víctor Martínez, el bañero Dualde, Sonrisa Rucau, Chacho Colectivo Álvarez, 125 Cobos, Monedas Vudú o Michetti? Tocar timbre. La foto, la caja del Senado para nombrar a algunos amigos y amigas con buenos salarios y dejar que las aves de rapiña de la política decidan. La excepción fue Cristina. Ella conducía, obviamente, para sus intereses. Si gustaba o no, ese es otro tema. Total, ellos tienen impunidad. Lo único que los políticos no quieren cambiar es el poder judicial. Siempre lo hacen a medida como los trajes de los oligarcas. La familia judicial es de kamikazes, pero por dinero. Hay que echarlos, pero ni siquiera con 75 años de edad quieren largar el cargo. Como dice el tango, el pasado los condena, por eso temen estar sin fueros. Esa es garantía de que no pasa nada. En los años 70 existía la posibilidad de la justicia por otros medios. Le hicieron quedar como un 4 de copas. Podrá ir de jean y camisa a mitad fuera del pantalón, bien cómoda e informal. Total, es para tomar asistencia a los buitres presentes. Ahora también hay dirigentes políticos que manifiestan que el gatito no aguanta mucho tiempo en la adversidad y renunciaría, o lo internarían desquiciado. En ese caso, esta mujer podría llegar a la cima, salvo que se solidarice y renuncie también. Hay que prestar atención a la prensa colonial. Si empieza a hablar maravillas de ella, es porque llega a ser presidente. La casca tira y la traición paga en Argentina. Pero como los argentos siempre elegimos para peor, ella no tiene ninguna de las condiciones para ser presidenciable. Estoy seguro que puede ser presidente. La otra posibilidad es que la haga renunciar y asuma otro comprable. No importa si es oficialista u oposición. Todos tienen precio. Si viene a destruir el país, o lo que es igual, construir un país para pocos y mayormente extranjeros, no esperemos nada bueno de ellos. Atento a eso, sus ídolos fueron militares antinacionales comandados por los economistas Martínez Dios y Alemán. El logro del gobierno cívico-militar de 1976 fue el quiebre de la industria nacional. Desocupación, deuda externa y 45.000 millones de dólares de deuda externa. También la pérdida del canal de Digle por mediación del cura polaco, invitado a mediar por el chupacirio Videla. Total, lo que estaba en juego no era de él, era la patria, y a favor del portaaviones británico en Hispanoamérica, Chile. Como si fuera poco, también rompió las Fuerzas Armadas después de la derrota en Malvinas y los desaparecidos, entre otros detalles. Cumplieron todos los objetivos liberales y extranjerizantes, sinarquía pura. Con respecto a la lucha contra la subversión, fue el general Lanusse quien advirtió a Videla de las futuras consecuencias de esa metodología en el accionar militar. Videla era un hombre hecho y derecho para ser capataz de campo de la provincia de Buenos Aires. No militar, y menos llegar a ser general. Se decía en aquellos años
que los dirigentes del proceso de organización nacional eran en el colegio militar los de menor promedio en las promociones. Eso es lo estratégico. De eso nadie habló. El reclamo se centró en los derechos humanos. Ellos querían que eran héroes y terminaron presos. La vieja técnica imperial: te usan y después te tiran. Lo mismo hacen con los agentes secretos extranjeros. Los condores generalmente se compran por cantidad, son baratos y hay que tener siempre a mano. En cualquier momento se necesita. Se usan y se tiran. No se puede dejar pasar la oportunidad. Están sucios, por eso no se guardan. Muchos lo saben, pero la tradición argentina paga y no pasa nada. La Argentina sometida al poder internacional. En apariencia, tiene mucho en común con Videla, y no podemos decir con Pollera, porque ella siempre viste pantalones. Al no ver un proyecto nacional, por el que los políticos sargentos querrían a las Fuerzas Armadas, el negocio de la entrega nacional es redituable para ellos. Hay dos grandes negocios principales para los hombres de Estado: la entrega del territorio nacional y el narcotráfico. El narcotráfico hace muchos años que ya está instalado en el país. Posibilitó que muchos, pero muchos sargentos sean ricos. El consumo cada vez aumenta más. La clase alta necesita droga para sostener su miseria intelectual. Ya no se sienten seguros ni respetados en la Recoleta. La clase media necesita para resistir la depresión por su condición social en plena decadencia, acercándose a la miseria y camino a la matanza. Y el pobre, ¿qué le voy a contar? Y ellos para lavar el dinero. Este debe ser el único país en que los narcos no tienen armas militares. No se ve un solo fusil de asalto. Nada que ver con México, Colombia, Ecuador, Brasil, por nombrar algunos países del continente. Y si no usan armas, no creo que sea por miedo. Es una señal de que el arreglo con el delito institucional es sólido. No va a pasar nada con la droga, quédense tranquilos. Cuando uno ve todas las tropas de represión instaladas en el Congreso Nacional, pegándole a hombres y mujeres desarmados, y en Rosario uno puede encontrar a 15 o 20 jóvenes en moto de 100 centímetros cúbicos y armados con pistola 9 milímetros y balas de baja calidad, que están tirando tiros al voleo sin entrenamiento ni equipamiento militar seguro. El tumbero no tiene disciplina. Es joda, ¿no? Los argentinos somos pelotudos, pero algunos no tanto como para creernos una cosa así. El gobernador, en vez de proteger a los ciudadanos, corrió a esconder a su familia. Héroe total. La policía, que sirve para poco, está custodiando a los políticos, no a la gente. Asuman que la droga es una necesidad de los débiles. Tenemos millones y millones de esos seres. Muchos drogadictos son los hijos de esta clase dirigente vergonzante. No pueden decir en voz alta sus apellidos. Y para colmo, la muerte por el consumo de drogas se demora. Compensa un poco el tema de las ponzoñas. Por otro lado, ¿quiénes creen que pueden contratar a gente traidora y de poco intelecto como nuestra clase dirigente? Agradezcan que los narcos los necesitan y les pagan más que bien. Las gorras de seguridad recibirán órdenes de una ministra sobreviviente. ¿Se imaginan por qué? De la juventud maravillosa de los 70. Será la frutilla del postre o el Malbec de la cena. Ella es una persona que se dedicó a la política desde muy joven. Hoy es una mujer muy grande. Nunca tuvo necesidad de trabajar. No se le conoce alguna especialización y la política colonial es ideal para eso. Aparentar y no saber. Pasó por una docena de partiditos políticos y siempre agarroñó algún puesto. Cambia y cambia, se ve que no hay dignidad. Ya lo dejó Macri. Su apellido es de la oligarquía internacional. Un país semicolonial como el nuestro le da importancia a eso. Apellido de shopping y en Recoleta. Tiemblan los milicos, los canas, los montoneros, los giles. Después, si fue peronista, marxista, terrorista, entregadora, eso es solo un detalle.
Los agentes de prensa le disfrazaron de verde por el color de uniforme de la gendarmería y a partir de allí los medios le hizo fama como si fuera el comisario Meneses. Los alcahuetes la llevan para las fotos con la prensa cómplice. No hay riesgo. Al oligarca le encanta meter palos a los pobres. Ahora se la nota con otro compromiso antinacional y muchas ganas de ser como Videla, represora. Que la gente le tema y así aumentar la competencia con la otra mujer también amante de la represión que ocupa la vicepresidencia. Una pelea de pantalones, aunque de apariencia sean femeninas. Ella sabe que esto cierra con represión y giles muertos. Eso mete más miedo. Quizás sea lo último que haga en su vida y se irá honrada por matar pobres. Pero las oligarquías de los países silicoloniales terminan siempre así, sin honor. Son condones. Se creen vivos y son unos giles bárbaros. No existen para la historia. Matando manifestantes desarmados se cree que es Napoleón. No digo hablando de política porque no lo entendería. Los hombres de la fuerza de seguridad no tienen por qué tener honor. Todo está vinculado al delito, es comprensible. Por eso lo reclutan. Si hay arreglo, no hay riesgo. Simplemente son empleados del ejército del Estado armados. No quieren enterarse que hay delito. Es para cubrir las formas de que Argenta es una república. Las armas en esas manos deberían ser para combatir el delito. Al no hacerlo, tendrían que estar desarmados. Además, no están entrenados. Son un peligro público. Viven en barrios de los pobres. Qué raro que no los vayan a buscar a sus casas. Demasiado buenos son los que se dejan pegar por ellos. Cuando se aviven de las vulnerabilidades y actúen en consecuencia, no quedará un policía en funciones. Hacen guardia de trabajo de sirvientes en los domicilios particulares de muchos delincuentes de la política, justicia y funcionarios. Todo se reduce a un no pasa nada. Si Milei le perdonó después de lo que dijo de las bombas y niños muertos, ¿fue una broma? ¿Mintió? ¿O esos muertos no le interesan? Y de Ruel no dijo nada de eso. Señala que perdió otro round, guardó mucho silencio, ya los votos los consiguió, y a nuestros políticos no les preocupa para nada lo que sufre la población. Sepa que somos giles y cobardes. Otra Videla en potencia. Videla Bullrich subió otras cajas recaudadoras con la ANMAT y colocó al ministro de Defensa, otro personaje que se disfraza de militar y que no tiene la más mínima idea del tema de defensa. Eso está bien para manejar esas fuerzas desarmadas, no hace falta mucho. Una buena cantidad se encuentra excedidos de peso. En sus primeras medidas le consiguió trabajo en el Estado Nacional a su concubina. Dejó tranquila a la patrona. El frente interno resuelto. No es poca cosa. Pero como la gente sabe que los militares actuales no tienen honor, es como manejar planeros. La necesidad del dinero obliga a la subordinación y valor. No se necesita porque se elimina la dignidad. Le compraron comida de primera en vez de balas para la práctica. Qué fácil es que es para los políticos. Los ven gorditos y abusan, saben que son disminuidos. El ministro no necesita saber, solo es necesario saber obedecer. Las órdenes vienen del exterior. Ahora que ya está decidida la entrega nacional, no tiene sentido que tengan armas. Y lo que la gente también se pregunta es para qué existen las Fuerzas Armadas. Con este sistema no se corta la impunidad. Casta pura que habría que castrar, porque si no se reproducen. Las revoluciones, decía Perón, se hacen con tiempo o sangre. Todos eligen el tiempo. Así pueden robar al pueblo y seguimos sufriendo y esperando. Khalil Gibran dijo que la historia no se repite, sino es en la mente de quien no la conoce. La poca clase media que queda es la que va a pagar este carnaval liberal. Volvieron todos los millonarios del gato Macri y lo peor del menemismo. Luz verde para la corrupción y más encubierta está la entrega de las tierras del Estado. Vinieron por la soberanía. El resto es para entretener. Pobreza, confusión y el corte del país, pero de eso nadie habla.
guardia en los country y custodia a nuestros funcionarios. No toquen el dinero mal habido de los políticos, sindicalistas, empresarios, jueces y funcionarios de los ministerios, ni en el exterior ni bienes en la Argenta. Reprimir manifestaciones, encarcelar gente en la calle, reprimir a los niños para que de adultos reclamen por encima de la vereda, que paguen los pobres y si hay que hacerles entender que sea con palos y balas, gas, pimienta y chorros de agua, eso es para que las escuelas primarias. Los liberales son así. Para eso está la doctrina Malbec-Videla. Resentimiento puro. Si hay que cerrar colegios primarios para ahorrar dinero, adelante. Todo sea por el déficit fiscal. Creo que la ministra se va a acordar de su famosa frase de que las hace las paga. Hay otra frase que continúa en vigencia. El que las hace, las cobra. A mi modo de ver, pasado el asco que dan, honestamente no puedo entender. ¿Qué creen que va a pasar? Las injusticias generalmente traen odio, mucho odio. Más aún cuando se trata de trabajadores o de pobres. El Che Guevara, más allá de sus ideas políticas, decía que el odio es necesario para producir los grandes cambios. Un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal. Ya llegará. Mientras tanto, en la ausencia de la luz, prevalece la oscuridad. Ahora, llorando en el cuartito hasta la próxima elección, si es que sobrevivimos. Nunca el enemigo anglosajón y sus patrones tuvieron un gobierno tan pro como este. Vienen a poblarnos y nosotros estamos emboludos. Lo que no se sabe ni nos imaginamos es cuán grande va a ser el dolor para producir el cambio necesario. Tenemos los que nos merecemos. Como bien decía Eva Perón, con la ceniza de los traidores construiremos la patria de los humildes. Además imagino las hogueras populares consumiendo la delincuencia política. Eso daría un ejemplo a los niños. Sería una señal de comienzo del nuevo país. No podemos olvidarnos de George Orwell. Un pueblo que elige corruptos, impostores, ladrones y traidores no es víctima, es cómplice. Y Marcos Furius Camilius, 300 años antes de Cristo, dijo lo siguiente: no es con el oro, sino con el hierro que se recupera la patria. Ricardo Cerati, buenas tardes.